Amados, cuando la unción de Dios descansa sobre tu vida, no esperes aplausos de todos. La unción no viene para agradar al mundo, viene para cumplir un propósito eterno. Jesús mismo dijo que el mundo lo rechazó, y si lo rechazaron a Él, también rechazarán a los que llevan su espíritu. No es un signo de fracaso cuando algunos se apartan de ti. Es evidencia de que cargas algo que el infierno no puede resistir. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, tu vida comienza a brillar de una manera que incomoda a quienes viven en tinieblas. La luz siempre expone lo oculto. No te sorprendas si antiguos amigos se burlan, si familiares no entienden tu pasión por orar, o si otros cuestionan tu fe. La unción no siempre atrae simpatías, pero siempre atrae el poder de Dios. Piensa en David, ungido en secreto, pero atacado en público. Antes de sentarse en el trono, tuvo que enfrentar la envidia de Saúl y el desprecio de sus propios hermanos. Así es la unción, primero te separa, luego te eleva. Y en ese proceso, lo único que sostiene tu corazón es tu intimidad con Dios en oración. La fe en medio del rechazo se convierte en un terreno fértil para los milagros. Cada palabra que siembras en oración, cada lágrima derramada en el altar, cada momento de soledad donde solo el Espíritu Santo te consuela, es el lugar donde tu unción se fortalece. No te amargues por la oposición. Dale gracias al Señor, porque esa oposición confirma que estás avanzando hacia tu destino. No olvides que la unción no es un adorno, es una responsabilidad. Está sobre ti para sanar al enfermo, para liberar al cautivo, para hablar vida donde otros solo ven muerte. Eso despertará resistencia, porque el enemigo sabe que un hombre o una mujer lleno del Espíritu es una amenaza para su reino. Hoy te digo, no permitas que el rechazo apague tu fuego. La prosperidad de Dios no se mide en la aprobación de la gente, sino en la obediencia a su palabra. Sigue orando, sigue creyendo, sigue sembrando. Lo que otros critican, Dios lo está usando para llevarte a un nuevo nivel de gloria. Levántate hoy y toma tu lugar. No calles tu voz, no escondas tu fe, no apagues tu fuego. La unción que Dios te ha dado es para este tiempo, es para esta generación. Declara con autoridad, camina con valentía y permite que el Espíritu Santo brille en ti, aunque el mundo se ponga en tu contra. Porque si Dios está contigo, nadie podrá detener lo que Él ya empezó. Cuando la unción de Dios viene sobre tu vida, algo cambia en lo profundo de tu ser y alrededor tuyo. Lo que antes pasaba desapercibido ahora comienza a ser notado por otros y no siempre de la manera que esperas. Muchos piensan que ser ungido atraerá solamente reconocimiento, abrazos o puertas abiertas, pero la realidad es otra. La unción despierta reacciones y algunas de ellas serán duras. Hay personas que no soportarán ver la gracia de Dios obrando en ti, porque esa luz deja en evidencia la oscuridad en la que todavía caminan. Cuando cargas el poder del Espíritu Santo, no necesitas hacer un esfuerzo para resaltar, tu sola presencia incomoda a quienes se resisten a la verdad. No es casualidad que Jesús, lleno del Espíritu, fue amado por multitudes, pero también rechazado y perseguido por otros. La unción no divide porque sea injusta, divide porque revela. Quien ama a Dios se sentirá atraído a ti, pero quien no quiere cambiar buscará apartarse o incluso atacarte. La unción sobre tu vida se convierte en un espejo que muestra realidades que muchos prefieren ignorar. Esa es la razón por la cual personas que antes estaban a tu lado pueden comenzar a tratarte con indiferencia o incluso con desprecio. No porque hayas hecho algo malo, sino porque lo que portas en tu espíritu no puede ser ignorado. Cuando el aceite de Dios toca tu cabeza, se despierta también la envidia en los corazones, que no entienden el proceso de la elección divina. David fue ungido en medio de sus hermanos, y desde ese momento algo cambió. Ya no era solo el pastor de ovejas, ahora cargaba un llamado mayor. Lo curioso es que la unción no lo llevó de inmediato al trono, sino al desierto de la prueba, donde enfrentó miradas de desprecio y ataques injustificados. Así ocurre también con nosotros. La unción abre puertas, pero al mismo tiempo provoca que otros intenten cerrarlas. No todos soportan ver cómo Dios levanta a alguien que ellos consideraban insignificante. Es importante entender que la oposición que se levanta no es casual ni natural, es espiritual. El enemigo reconoce la unción antes de que muchas veces la reconozcan los hombres. Por eso tratará de sembrar discordia, rechazo y críticas contra ti. A través de personas intentará que dudes del valor de lo que Dios puso en tu interior. El rechazo puede doler, sobre todo cuando viene de gente cercana, pero ahí es donde se prueba tu carácter y tu fe. Lo que llevas sobre ti es tan valioso que provoca resistencia. Y esa resistencia se convierte en la señal de que estás caminando en el propósito correcto.
No debes confundir la oposición con un error de tu parte, porque muchas veces la unción no te traerá aplausos sino pruebas. Cuando la gente comienza a volverse en tu contra, lo que realmente está ocurriendo es que la presencia de Dios en tu vida los confronta. Esa incomodidad no es algo que debas cargar como culpa, sino algo que debes comprender como parte del llamado. Quien quiere agradar a todos nunca logrará permanecer en la unción, porque la unción no fue diseñada para complacer al hombre, sino para obedecer a Dios. Cuando la unción del Espíritu Santo está sobre tu vida, algo sucede en el ambiente espiritual que no siempre es fácil de entender para quienes te rodean. Tu manera de hablar, de actuar y de decidir comienza a reflejar la luz de Dios. Esa luz no es física, pero se percibe porque ilumina lo que otros prefieren mantener oculto. Por eso, muchas veces, en lugar de recibir aceptación, te encontrarás con miradas incómodas, críticas disfrazadas de consejos o incluso burlas. La luz de Dios incomoda porque muestra la diferencia entre vivir en obediencia y vivir en rebeldía, y quienes no quieren cambiar se sentirán confrontados con solo estar cerca de ti. La vida de Jesús es el ejemplo más claro. Él caminaba haciendo el bien, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, y sin embargo fue rechazado y perseguido por aquellos que se sentían expuestos por su pureza. Sus palabras tenían poder porque provenían del cielo, y eso revelaba la hipocresía de muchos líderes de su tiempo. De igual manera, cuando la unción fluye en ti, no necesitas acusar a nadie. Tu obediencia se convierte en una denuncia silenciosa contra lo que no agrada a Dios. Eso genera incomodidad en personas que preferirían seguir igual, y por esa razón se vuelven en tu contra. No porque hayas hecho mal, sino porque tu luz evidencia sus sombras. En la práctica, esta incomodidad puede manifestarse de formas muy concretas. Tal vez un compañero de trabajo que antes te apoyaba comienza a distanciarse porque ya no participas en las mismas conversaciones. Quizá en tu familia algunos se burlan de tu deseo de orar o de leer la Biblia con constancia. Incluso puede suceder que pierdas amistades porque tu manera de vivir, guiada por fe y por principios, hace que ellos sientan que ya no encajan contigo. Es importante recordar que no eres tú quien los hiere, sino la verdad que resplandece a través de ti. Lo que otros llaman fanatismo, Dios lo llama consagración. Y esa diferencia marca una línea clara entre la luz y las tinieblas. La luz no pide permiso para brillar, simplemente lo hace. Así también, cuando el Espíritu Santo llena tu vida, tu presencia comienza a iluminar donde quiera que vas. Esto no es algo que puedas ocultar, ni algo que debas avergonzarte de mostrar. Pero a la vez, debes estar preparado para la resistencia que vendrá. No todos están listos para aceptar lo que la luz revela. Algunos lo celebrarán porque encontrarán esperanza en tu fe, pero otros se incomodarán porque verán reflejada en ti la vida que ellos no quieren vivir. Esta tensión no es un error. Es la confirmación de que Dios está usando tu vida como lámpara en un mundo que prefiere permanecer en la oscuridad. David fue ungido siendo aún un muchacho. En un momento en que nadie esperaba nada grande de él, mientras sus hermanos eran presentados como los más fuertes y preparados, Dios lo eligió a él, el menor, el que estaba cuidando ovejas. Desde ese instante, la unción lo apartó y lo señaló como alguien diferente. No fue llevado de inmediato al trono, sino que fue devuelto al campo, donde la unción comenzó a probarse en lo secreto. Allí aprendió que la unción no siempre abre caminos de manera instantánea, sino que primero prepara el carácter en medio de lo sencillo y cotidiano. Esa preparación fue lo que más tarde lo sostuvo frente a gigantes y ejércitos. Aun con la unción sobre su vida, David enfrentó desprecio de parte de quienes debieron apoyarlo. Cuando se presentó en el campo de batalla contra Goliat, sus propios hermanos lo acusaron de tener un corazón orgulloso y de solo querer llamar la atención. No podían ver la unción que lo respaldaba porque estaban cegados por la envidia y la costumbre de subestimarlo. Esas palabras pudieron haber detenido su fe, pero él eligió confiar en lo que Dios había depositado en él. Este patrón se repite en la vida de quienes son ungidos. La incomprensión muchas veces viene primero de los más cercanos. La unción separa porque revela quién realmente cree y quién no. Luego vino la persecución de Saúl. Un rey que en un inicio lo recibió con cariño, pero que más tarde fue consumido por los celos. La unción en David despertó inseguridad en el corazón de Saúl y lo llevó a verlo como una amenaza. En vez de alegrarse por las victorias que David traía a Israel, buscó destruirlo. Este es un ejemplo claro de cómo la unción no solo provoca admiración, también desata oposición. Quien carga unción debe estar preparado para ser malinterpretado y hasta atacado,
aun cuando lo único que esté haciendo es cumplir el propósito de Dios. La unción te eleva, pero en ese proceso también expone a quienes se resisten a perder el control. Lo interesante es que todo ese proceso no detuvo el plan de Dios para David, sino que lo fortaleció. Cada batalla, cada palabra de desprecio, cada intento de Saúl por acabar con su vida, se transformó en un entrenamiento espiritual. Allí aprendió a depender de la oración, a escuchar la voz de Dios y a desarrollar un corazón sensible al Espíritu. La unción no lo libró de las dificultades, pero sí lo sostuvo en cada una de ellas. Esa es la verdadera naturaleza de la unción. No evita la oposición, sino que te capacita para superarla. Lo que parecía un obstáculo, en realidad estaba forjando en David el carácter de un rey conforme al corazón de Dios. Cuando enfrentas rechazo, tu fe entra en un terreno donde lo imposible comienza a tener sentido. Es en esos momentos de soledad, cuando sientes que otros te han dado la espalda, que descubres la verdadera fuerza de la intimidad con Dios. La unción no crece en la comodidad, se fortalece en las lágrimas derramadas en oración, en las noches en que solo el Espíritu Santo te acompaña. Allí se despierta la certeza de que no dependes de la aprobación de los hombres, sino de la voz de aquel que te llamó. Esa fe, probada en el fuego del rechazo, se convierte en la semilla de milagros que cambiarán tu historia. En la Biblia, los hombres y mujeres más usados por Dios tuvieron que pasar por momentos de incomprensión antes de ver el poder manifestarse en sus vidas. José fue vendido por sus propios hermanos, y aun así su fe lo llevó a interpretar sueños que abrieron las puertas del palacio. Ana fue criticada por orar con tanto fervor, pero su perseverancia la llevó a concebir a Samuel, un profeta para toda una nación. Así sucede cuando eliges creer aun en medio de las burlas o la indiferencia. La fe que se mantiene firme bajo presión abre camino a lo sobrenatural. Lo que otros piensan que es tu derrota, Dios lo usa como plataforma para mostrar su gloria. La oración se convierte en tu refugio cuando el rechazo golpea fuerte. No se trata solo de pedir, sino de rendir el corazón delante de Dios y dejar que su Espíritu renueve tus fuerzas. Ahí en lo secreto se produce una conexión que ningún ataque puede romper. Cada lágrima que derramas se convierte en un clamor que llega al cielo, y ese clamor no queda sin respuesta. Aunque parezca que nada sucede, tu fe se va profundizando. Tus raíces espirituales se afirman y el poder de Dios comienza a prepararse para manifestarse en lo visible. En ese proceso, aprendes que la oposición no es el final, sino la antesala de un milagro. Lo sorprendente es que, en la mayoría de los casos, el milagro no llega en el lugar donde fuiste rechazado, sino en el lugar donde decidiste seguir creyendo. La fe en medio del dolor crea un espacio donde Dios se mueve con libertad. Nadie puede impedir que lo que sembraste en oración dé fruto, porque esa semilla está regada con perseverancia y confianza. La oposición solo hace que el milagro sea más notorio cuando ocurre, porque todos reconocerán que fue la mano de Dios y no la fuerza humana. Esa es la recompensa de mantenerte firme, ver que lo que parecía imposible se convierte en testimonio de poder y fidelidad. La unción nunca fue dada como un adorno para que alguien se sienta especial o superior a los demás. La unción es un encargo divino que trae consigo responsabilidad y peso espiritual. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre tu vida, no lo hace para que seas aplaudido, sino para que seas instrumento en las manos de Dios. Esa unción demanda que seas sensible a la voz del cielo y que estés dispuesto a obedecer incluso cuando cueste. Está destinada para sanar, para liberar, para proclamar esperanza, y eso significa que no siempre vivirás de manera cómoda. Quien recibe unción recibe también una misión que lo empuja a servir con valentía. El ejemplo de Jesús nos muestra esto con claridad. Él mismo declaró que el Espíritu del Señor lo había ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. La unción siempre lleva hacia las personas necesitadas, hacia aquellos que requieren un toque sobrenatural de parte de Dios. No es un trofeo que guardas en secreto. Es un río que debe fluir constantemente para bendecir a otros. Y cada vez que te dispones a cumplir esa tarea, el reino de las tinieblas se incomoda. Es imposible cargar la unción y que el enemigo permanezca tranquilo, porque tu obediencia representa la derrota de sus planes. Cuando decides caminar en la unción, debes saber que serás visto como una amenaza para todo aquello que se opone a Dios. No es tu nombre, no es tu fuerza, es la presencia de Dios sobre ti lo que despierta resistencia. Por eso muchas veces sentirás ataques que no entiendes o críticas que no mereces. El enemigo no está peleando contra ti, sino contra la unción que portas. Esa es la señal más clara de que lo que recibiste es real y poderoso.
El Espíritu Santo te equipa no para esconderte, sino para enfrentarte a las obras de maldad y deshacerlas en el nombre de Jesús. La responsabilidad de la unción también implica mantener un corazón limpio y humilde. No se trata de exhibir dones para ganar reconocimiento, sino de ser canal transparente por el cual Dios pueda obrar. Cuanto más permites que la unción fluya, más grande será el impacto en los que te rodean. Pero también será mayor la oposición, porque la oscuridad siempre intentará apagar la luz. La clave está en recordar que la unción no depende de las circunstancias externas, sino de la comunión diaria con el Espíritu. Esa cercanía es lo que mantiene viva la llama, lo que sostiene tu vida en medio de la batalla y lo que asegura que tu misión se cumpla. El rechazo no es algo agradable de enfrentar, pero muchas veces es la evidencia más clara de que estás en el camino correcto. Cuando otros te critican, te señalan o intentan minimizar lo que haces, es porque la unción que llevas los confronta de una manera que no saben manejar. En esos momentos es fácil sentirse herido o tentado a retroceder, pero en realidad lo que ocurre es que el plan de Dios se está cumpliendo en ti. Ese rechazo funciona como una confirmación de que no fuiste llamado por los hombres, sino escogido por el Señor. Mientras otros buscan tu caída, Dios usa esa misma oposición para empujarte hacia el propósito que ya preparó. Si observamos las Escrituras, veremos que cada hombre y mujer levantado por Dios tuvo que enfrentar oposición en algún momento de su vida. Moisés fue criticado por su propio pueblo cuando los conducía hacia la libertad, Jeremías fue rechazado por predicar la verdad, y Esteban fue apedreado por anunciar el Evangelio. En todos estos casos, el rechazo no significó que estaban equivocados, sino que iban delante de su tiempo y con un mensaje que no todos estaban dispuestos a recibir. Lo mismo sucede cuando la unción descansa sobre ti. Lo que parece rechazo es, en realidad, la prueba de que llevas algo más grande de lo que los demás pueden comprender. El fuego de la crítica tiene un efecto especial en quienes permanecen firmes en Dios. En lugar de apagarte, te purifica. Cada palabra de desprecio puede convertirse en un motivo para buscar más la presencia del Espíritu Santo. Cada burla puede ser transformada en combustible para seguir creyendo. La clave está en no dejar que el rechazo te convierta en alguien amargado o resentido, porque ese es el plan del enemigo. Más bien, permite que sea un recordatorio constante de que el cielo tiene la última palabra y de que no necesitas la aprobación de nadie más cuando ya tienes la confirmación divina. La obediencia en medio del rechazo es lo que abre el camino hacia un nivel mayor de gloria. Cuando eliges seguir orando aunque nadie lo entienda, cuando decides sembrar aunque otros te digan que estás perdiendo el tiempo, estás demostrando que tu confianza no depende de lo visible. Esa firmeza atrae la recompensa de Dios, porque Él honra a los que perseveran. Lo que otros ven como obstinación, Dios lo ve como fe inquebrantable. Y esa fe, probada y refinada, es la que abre puertas a milagros, a nuevas oportunidades y a destinos que jamás habrías imaginado alcanzar. Y encima de eso, Amados, escuchen bien. Cuando Dios pone su mano sobre tu vida, ninguna boca humana puede adjudicarse el mérito de lo que Él está haciendo contigo. Hay personas que querrán decir que tu éxito provino de ellos, que tu milagro fue gracias a su influencia, que tu prosperidad se debe a sus contactos, pero se equivocan. El Espíritu Santo es el que abre las puertas, el que derrama la unción, el que te levanta cuando todos pensaban que ibas a caer. Nadie puede poner su firma sobre lo que Dios ya ha sellado en ti. La Biblia dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso significa que tu victoria no lleva el apellido de hombres, sino el nombre de Cristo. Por eso, aunque intenten robarte el crédito, aunque quieran decir que sin ellos tú no serías nada, la verdad es que tu vida es un testimonio vivo del poder de la fe y de la oración. La gloria de tus milagros pertenece al Dios Todopoderoso, y Él no comparte su honor con nadie. Tú estás siendo guardado en un nivel donde no pueden alcanzarte, no pueden manipularte, no pueden controlar tu destino, no pueden poner precio a lo que el Espíritu ha hecho en tu interior. Y mientras más quieran ponerte límites, más el Señor ensancha tu territorio. Esa prosperidad que estás a punto de ver no viene de bancos, ni de jefes, ni de amigos influyentes, viene directamente del cielo. Por eso nadie podrá decir, yo lo hice, es Dios quien lo hizo todo. Recuerda, amado, que cuando oras, el cielo responde. Cuando crees, lo imposible se vuelve posible. Cuando caminas en fe, los demonios retroceden, las cadenas se rompen y la enfermedad tiene que huir. El poder de tu avance no tiene explicación humana, porque no proviene de hombres, sino del Espíritu Santo. Y si proviene de Él, ningún hombre podrá gloriarse en ti, ni poner su nombre sobre lo que ya está escrito en el libro de la vida. Así que levántate hoy con valentía. Vive con la certeza de que tu destino está asegurado en las manos del Señor. Declara con tu boca que nadie podrá manipular tu propósito.
porque el único que tiene derecho a gloriarse en ti es Cristo Jesús. Que tu fe sea firme, que tu oración sea constante y que tu corazón esté abierto a los milagros que están a punto de manifestarse. Ahora es el momento de actuar. Levanta tu voz en oración, cree con todo tu corazón y camina con la seguridad de que lo que Dios está haciendo contigo no lleva firma humana, solo la gloria del Creador. Recibe la unción, la prosperidad, la sanidad y el milagro que te pertenece en el nombre de Jesús. Cuando hablamos de gloria, no hablamos de fama humana ni de reconocimientos pasajeros que se borran con el tiempo. Hablamos de un brillo eterno que solo le pertenece a Dios. El Señor mismo estableció que ningún hombre puede compartir su gloria, porque la obra perfecta que Él hace en tu vida tiene una marca divina imposible de imitar. A veces, personas cercanas a ti querrán adjudicarse tus avances, dirán que gracias a ellos fuiste promovido, que por sus consejos recibiste sabiduría, o que por sus conexiones obtuviste un beneficio. Pero la realidad espiritual es que la mano invisible del Espíritu Santo fue la que abrió esas puertas y por eso ninguna voz humana puede poner su nombre sobre lo que ya ha sido sellado en lo alto. El hombre busca ser aplaudido y reconocido, pero el reino de los cielos establece que toda honra, todo poder y toda victoria le pertenecen a Cristo. Cuando logras un milagro no puedes señalar a un ser humano como responsable de lo imposible, porque ningún médico puede sanar más allá de lo que permite la ciencia, ninguna autoridad puede transformar un corazón endurecido, ningún banco puede crear prosperidad eterna. El verdadero origen de todo lo sobrenatural está en la presencia de Dios. Por eso cuando se manifiesta un cambio en tu vida que desafía la lógica, queda claro que la gloria no puede ir a manos de nadie más que del Todopoderoso. En la Biblia encontramos constantemente cómo el Señor se encargaba de que su pueblo entendiera esta verdad. Cuando Israel ganó batallas no fue por la fuerza de sus ejércitos, sino por la dirección del Altísimo que peleaba a su favor. Cuando un profeta hablaba palabra de vida no era por elocuencia humana, sino por el soplo del Espíritu que ponía fuego en sus labios. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, nadie pudo atribuirlo a la organización o la administración de los discípulos. Fue un milagro tan evidente que la multitud tuvo que reconocer que había venido del cielo. Así también en tu vida cada victoria lleva la huella de lo divino. Hay quienes por orgullo o por envidia intentarán contar una historia distinta. Dirán que si hoy tienes estabilidad fue porque ellos te tendieron la mano en el pasado. Querrán colocarse como protagonistas de tu crecimiento espiritual, como si hubieras dependido de ellos para llegar a donde estás. Pero cuando Dios es el autor, nadie puede firmar la obra en tu lugar. Tu vida se convierte en un testimonio que los deja sin palabras, porque los hechos muestran que no fue ayuda humana lo que abrió el camino, fue la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que nadie puede gloriarse en ti, porque lo que portas no proviene de la carne, sino de lo eterno. Cuando el Señor exalta a alguien, lo hace de una forma que rompe esquemas y anula la posibilidad de que otros se lleven la gloria. A veces incluso permite que llegues a un punto donde las circunstancias parecen imposibles, para que cuando la victoria se manifieste, sea evidente que nadie más que Él pudo intervenir. Esa promoción inesperada, esa sanidad que sorprendió a los médicos, esa provisión que apareció cuando todo estaba en cero, son muestras claras de que la gloria tiene un solo destinatario. Así, Dios asegura que su nombre sea exaltado y que las naciones reconozcan que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay palabra más poderosa que la que el Espíritu confirma con hechos. Tú puedes predicar, cantar, enseñar, pero cuando tu vida se convierte en una evidencia viva de milagros, entonces hasta los que no creen tienen que reconocer que algo fuera de lo común está obrando en ti. Y aunque intenten poner un nombre humano sobre ello, las pruebas son tan contundentes que el crédito solo puede dirigirse hacia arriba. Cada transformación en tu carácter, cada respuesta a tu oración, cada victoria sobre la adversidad, habla con fuerza de un Dios que no comparte su gloria. Este principio debe permanecer grabado en tu corazón, porque será tu escudo contra la manipulación. Nadie podrá decirte, me debes lo que eres, o sin mí no habrías logrado nada, porque tu fe sabe la fuente verdadera de todo lo que tienes. Cuando reconoces que la gloria le pertenece a Dios, caminas en libertad, porque no vives para agradar a los hombres, ni para colgar medallas terrenales en tu pecho. Vives para ser un reflejo de la grandeza del cielo, un testimonio viviente de que el Espíritu sigue haciendo maravillas en la tierra. Así cada vez que des un paso adelante, cada vez que recibas un milagro, cada vez que el Señor te sorprenda con una bendición inesperada, recuerda que tu deber no es repartir crédito humano, sino levantar tus manos y decir, toda la gloria es para ti, Señor, porque solo así se mantiene puro el testimonio. Solo así el Espíritu sigue fluyendo sin impedimentos, solo así tu vida se convierte en un altar donde no hay lugar para ídolos humanos, sino únicamente para el Dios vivo
que reina por los siglos. El Espíritu Santo es quien tiene el poder de abrir puertas que ningún ser humano puede abrir y de cerrar aquellas que no te convienen. Mientras muchos confían en influencias, en contactos o en la ayuda de personas con poder, el creyente sabe que su verdadero respaldo viene de lo alto. Hay situaciones donde parece que todos los caminos están bloqueados y no hay salida visible, pero justo ahí es cuando el Espíritu interviene y crea una apertura que desafía la lógica. Esa entrevista que llega sin explicación, ese favor que nadie esperaba, esa oportunidad que aparece de repente, son señales de que Dios está actuando. Ningún hombre puede controlar lo que Él decide abrir en tu vida. Lo más extraordinario es que cuando el Espíritu Santo abre una puerta, nadie puede cerrarla. Puedes tener enemigos que quieran detener tu avance, autoridades que busquen frenarte o personas envidiosas que quieran bloquearte. Pero el poder de Dios es tan soberano que ninguna barrera puede resistir su decisión. La Escritura dice que lo que Él abre nadie lo puede cerrar, y eso significa que tu destino está asegurado más allá de los planes humanos. Así, aunque intenten obstaculizarte, la voluntad divina prevalece. Ese acceso que Él te da no depende de recomendaciones ni favores humanos, depende únicamente de su gracia y de su soberanía. La dependencia del Espíritu se convierte en una llave espiritual que desbloquea lo sobrenatural. Mientras otros gastan su tiempo buscando cómo agradar a jefes, líderes o personas influyentes, tú te enfocas en agradar al Espíritu Santo. Y esa conexión íntima abre puertas que jamás podrías haber alcanzado por esfuerzo propio. La oración se convierte en tu estrategia, la fe en tu carta de presentación y la obediencia en el pasaporte que te lleva a nuevos niveles. Cuando el Espíritu es tu respaldo, los lugares inaccesibles se vuelven alcanzables y lo imposible comienza a manifestarse frente a tus ojos. Es impresionante cómo el Espíritu Santo trabaja en silencio para preparar oportunidades que en el momento exacto se presentan como milagros. Quizá hoy no ves movimiento, pero mientras oras, Él ya está moviendo corazones, tocando mentes y alineando circunstancias que pronto estarán a tu favor. Y cuando menos lo esperes, la puerta se abre y todo fluye con tal facilidad que no hay duda de que fue una obra divina. La gente quedará sorprendida y querrá saber cómo lo lograste, pero la única respuesta es, fue el Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre vivir dependiendo de hombres y vivir dependiendo de Dios. Además, cuando Él abre caminos, también da la gracia para caminar por ellos. No es solo acceso, es provisión para sostenerte. Es sabiduría para administrarlo, es fuerza para no desmayar y es discernimiento para no dejarte engañar. Muchos pueden recibir oportunidades humanas y perderlas por falta de carácter o preparación, pero cuando el Espíritu Santo dirige el proceso, Él mismo te capacita para sostener lo que te entrega. Esa puerta que abre en tu vida no se convertirá en carga, sino en bendición que multiplica tu propósito. En la historia bíblica vemos continuamente cómo las puertas abiertas del Espíritu desafiaron la lógica. José pasó de la cárcel al palacio porque el Espíritu le dio interpretación de sueños que ningún sabio pudo explicar. Daniel fue levantado en Babilonia porque la unción de Dios lo distinguió entre los demás. Pedro, aunque estaba encarcelado, vio las puertas abrirse solas mientras un ángel lo guiaba hacia la libertad. Todos estos ejemplos nos muestran que cuando el Espíritu Santo interviene, las cadenas se rompen y las puertas se abren en formas que los hombres no pueden comprender. ¿Esto significa que tu vida no está limitada a lo que el sistema humano pueda ofrecerte? ¿No necesitas depender de favoritismos ni de la opinión de otros? Porque la fuente de tu avance no es terrenal, es celestial. La gracia del Espíritu es suficiente para posicionarte, prosperarte y respaldarte en cada paso. Así, tu confianza deja de estar en las manos frágiles de los hombres y pasa a estar en el poder eterno de Dios. Esa certeza produce paz porque sabes que aunque todo parezca cerrado, hay una llave sobrenatural que el Espíritu Santo maneja en tu favor. Por eso, cada vez que te enfrentes a un muro, cada vez que veas una puerta cerrada, recuerda que el Espíritu Santo tiene la autoridad de abrir lo que nadie más puede tocar. No importa cuántas veces te hayan dicho que no, si Dios dice que sí, nada podrá impedirlo. No importa cuántas oportunidades parezcan agotadas, Él puede crear una nueva. No importa cuántos hayan intentado bloquear tu camino, el Espíritu siempre encontrará la manera de mostrarte que tu destino no depende de hombres, depende únicamente de su poder. La prosperidad verdadera no tiene su raíz en la economía de un país ni en la estabilidad de un sistema financiero, sino en la abundancia que proviene del cielo. Muchos creen que prosperar depende de tener los contactos correctos, de trabajar más horas que nadie o de acumular riquezas a cualquier precio, pero la palabra enseña que es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso significa que la prosperidad divina no solo se trata de dinero, sino de vivir una vida completa, con paz en el corazón, salud en el cuerpo, gozo en el espíritu y provisión para cada necesidad. Es un estado donde el Espíritu Santo se convierte en la fuente que suple lo que nadie más puede.
Cuando la prosperidad viene del cielo, se manifiesta en áreas donde el esfuerzo humano jamás hubiera sido suficiente. Una puerta de negocio que parecía cerrada se abre de manera inesperada. Una idea creativa aparece en tu mente y genera multiplicación. Una relación correcta llega a tu vida y se convierte en puente de bendición. Esa clase de prosperidad no se explica con lógica humana, porque no responde a fórmulas financieras, responde a principios espirituales. Al honrar a Dios, al sembrar en fe, al vivir con obediencia y al ponerlo a Él en primer lugar, el cielo activa un fluir de abundancia que no se detiene. La prosperidad celestial también protege lo que ya tienes. No se trata solo de recibir más, sino de que lo que está en tus manos no sea robado, destruido ni desperdiciado. Hay personas que logran acumular riquezas, pero sin la bendición de Dios, esas riquezas se desvanecen en enfermedades, pleitos, deudas o pérdidas inesperadas. La prosperidad del cielo es diferente, porque no se basa en acumular, sino en disfrutar con gratitud y en ver cómo lo que recibes se multiplica de forma estable. El Espíritu Santo guarda tu entrada y tu salida, de modo que la bendición permanece contigo y con tu casa. Otro aspecto poderoso de esta prosperidad es que no depende de las temporadas de crisis. Mientras el mundo se sacude por recesiones, desempleo o inflación, el que vive conectado con el Espíritu sigue viendo provisión. Tal como sucedió con el pueblo de Israel en el desierto, cada día descendía el maná y nunca les faltó lo necesario. Así también en tu vida, la provisión divina no se ajusta a las estadísticas de los economistas, sino a la fidelidad de un Dios que promete suplir todo conforme a sus riquezas en gloria. Esa promesa es tan firme que ningún cambio en la sociedad puede anularla. La prosperidad que viene de lo alto no solo te alcanza a ti, sino que se convierte en testimonio para los que te rodean. La gente comenzará a notar que tu vida tiene un brillo distinto, que siempre hay provisión en tu mesa, que tus proyectos avanzan y que tu corazón está en paz aun cuando otros viven angustiados. Esa evidencia visible hace que las personas se acerquen para preguntar cuál es el secreto. Y allí tienes la oportunidad de declarar que no es suerte ni coincidencia, sino la mano poderosa de Dios derramando su favor. Además, la prosperidad del Espíritu no se limita a lo material, sino que toca lo más profundo de tu ser. Prosperar en el alma significa tener una mente sana, libre de temores y llena de esperanza. Prosperar en el Espíritu significa tener una relación viva con Dios que te llena de gozo constante. Prosperar en el cuerpo significa experimentar salud y fuerza para cumplir tu propósito. Así, la prosperidad que el cielo otorga es integral, porque el Padre no solo se preocupa por tus cuentas bancarias, sino por tu bienestar completo. Un corazón próspero también se refleja en la capacidad de compartir. Cuando reconoces que tu abundancia viene de Dios, entiendes que no fuiste bendecido solo para ti, sino para bendecir a otros. Esa es la diferencia entre la prosperidad divina y la terrenal. El mundo acumula para sí mismo, pero el reino enseña a dar, a sembrar, a extender la mano al necesitado. Y en ese dar se activa un ciclo de multiplicación que nunca se detiene, porque Dios confía más a quien sabe administrar con generosidad. Por eso, cada vez que veas prosperidad en tu vida, recuerda que no es resultado de tu esfuerzo únicamente, sino de un respaldo celestial que sostiene cada paso. La abundancia del cielo no se agota, no se desvanece y no depende de circunstancias externas. Es un fluir constante del Espíritu Santo que asegura que en todo tiempo tengas lo suficiente para tus necesidades y aún más para bendecir a quienes te rodean. Esa es la verdadera prosperidad que transforma vidas, llena corazones y glorifica al Dios que todo lo puede. La oración es el canal directo que conecta al creyente con el poder sobrenatural de Dios y a través de ella lo imposible comienza a tomar forma. Cuando doblas tus rodillas y levantas tu voz al cielo, algo sucede en el mundo espiritual que transforma la realidad que te rodea. Los demonios tiemblan, las cadenas se rompen y los muros caen, porque la oración activa la intervención del Todopoderoso. No importa cuán grande sea la montaña, una oración llena de fe tiene la capacidad de moverla, porque el cielo responde al clamor de los hijos que creen. Es en esos momentos de intimidad donde se abren los cielos y se derraman milagros que desafían toda lógica. Cada milagro que has visto en la Biblia fue precedido por oración. Moisés clamó y el mar se abrió, Elías oró y el fuego descendió, Daniel dobló sus rodillas y los leones no lo tocaron, los discípulos buscaron al Señor y fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Esto nos muestra que la oración no es un ritual vacío, sino la llave que abre las ventanas del cielo. Cada vez que oras con fe, colocas una demanda espiritual en el trono de Dios y su poder se manifiesta en la tierra. Por eso la oración es mucho más que palabras. Es el acto de fe más poderoso que puede realizar un hijo de Dios. La oración también transforma al que la practica.
no solo a las circunstancias que lo rodean. En medio de la oración, tu corazón es fortalecido, tu mente renovada y tu espíritu lleno de paz. A veces el milagro ocurre dentro de ti antes de ocurrir afuera, porque el Espíritu Santo comienza a darte nuevas perspectivas y fuerzas para soportar el proceso. La carga pesada se convierte en ligereza, la confusión se convierte en claridad y el miedo se convierte en valentía. Así, cada minuto de oración es una inversión en tu vida espiritual que produce resultados eternos. Es importante entender que la oración constante es la que abre mayores dimensiones de poder. Una oración aislada puede traer respuesta, pero una vida de oración mantiene el cielo abierto sobre ti. Cuando haces de la oración tu estilo de vida, los milagros se convierten en algo natural y cotidiano. La enfermedad pierde su dominio, la escasez retrocede, la tristeza se disipa y la atmósfera de gloria se establece en tu entorno. Los que viven cerca de ti perciben esa diferencia, porque tu vida se convierte en un testimonio visible de que Dios escucha y responde. El enemigo teme a un cristiano que ora, porque sabe que cada palabra dirigida al cielo es una flecha que desarma sus planes. La oración rompe maldiciones, cierra puertas al pecado y activa la protección de los ángeles a tu alrededor. Es un arma espiritual que el diablo no puede resistir, porque no proviene de tu fuerza, sino de la autoridad de Cristo que respalda tus palabras. Por eso cada vez que eliges orar en lugar de quejarte, estás tomando posición de victoria en el campo de batalla espiritual. La oración es tu defensa más fuerte contra todo ataque. También la oración intercesora tiene un poder único, porque no solo toca tu vida, sino que alcanza a otros. Cuando oras por tu familia, por tu ciudad, por tu nación, el Espíritu Santo comienza a moverse más allá de tus límites personales. Puedes estar en tu habitación, pero tus palabras alcanzan lugares distantes, protegen a personas que ni siquiera conoces y provocan cambios que solo verás en la eternidad. Así la oración se convierte en una fuerza imparable que transforma ambientes, derriba estructuras malignas y prepara el camino para grandes avivamientos. En la oración también se revela la intimidad más profunda con Dios. No es únicamente pedir, es conversar, escuchar, adorar y rendirse en su presencia. En esos momentos de silencio, cuando derramas tu corazón delante del Señor, Él deposita en ti visiones, sueños y revelaciones que marcan tu destino. Es allí donde nacen ministerios, donde se levantan propósitos y donde se gestan milagros que después impactarán multitudes. El secreto de los hombres y mujeres usados por Dios siempre fue la oración ferviente que mantenía viva la conexión con el Espíritu. La oración no tiene límites de tiempo ni de espacio, porque el Espíritu que la recibe está en todas partes. Puedes orar en medio de una multitud, o en tu lugar secreto, en la abundancia o en la escasez, en la alegría o en el dolor, y siempre habrá una respuesta. Algunas veces será inmediata, otras veces será progresiva, y en ocasiones será diferente a lo que esperabas, pero siempre será perfecta porque viene de Dios. Lo único que jamás cambia es que la oración abre las puertas del cielo y desata milagros que ningún poder humano podría lograr. Tu propósito está sellado por la mano de Dios, y esa es la razón por la cual nadie puede manipularlo ni controlarlo. Desde antes de tu nacimiento, el Señor ya había escrito cada detalle de tu destino y preparado las estaciones por las que ibas a pasar. Aunque personas intenten influir en tus decisiones, aunque traten de detener tu avance o de convencerte de que sigas sus caminos, la verdad es que lo que Dios determinó no puede ser cancelado. El Espíritu Santo es el guardián de ese propósito y Él mismo se asegura de que permanezcas en la dirección correcta, aun cuando otros intenten desviarte. Ningún plan humano puede alterar lo que ya fue diseñado en el cielo. Muchos han querido tener el control de vidas ajenas, levantando palabras de manipulación o estableciendo dependencias emocionales para tener dominio sobre otros. Pero cuando el Espíritu Santo habita en ti, se rompe toda atadura que quiera esclavizarte y se establece libertad en tu interior. No eres propiedad de nadie más que de Cristo, y eso significa que no pueden atraparte en cadenas de culpa, miedo o control. Lo que ellos piensen o digan no tiene la autoridad de determinar tu futuro, porque solo la voz de Dios es la que guía tus pasos. Esta verdad es un escudo que te protege de influencias incorrectas. Incluso cuando intentan levantarse en tu contra con mentiras, traiciones o manipulaciones, el Señor convierte cada intento en parte del proceso que te impulsa más lejos. Lo que el enemigo quiso usar para detenerte, Dios lo usa para entrenarte. Esa traición se convierte en plataforma de crecimiento. Esa crítica en motivación, ese rechazo en un espacio donde el Espíritu Santo fortalece tu identidad. Así se cumple que nada de lo que intenten en tu contra puede alterar tu propósito. El enemigo puede gritar, los hombres pueden planear, pero el diseño de Dios permanece intacto. El propósito divino no se compra ni se negocia, porque no depende de voluntades humanas.
Puedes perder un trabajo, un amigo puede abandonarte, un líder puede cerrarte una puerta, pero eso no cambia la verdad eterna de que tu llamado sigue vigente. Aun cuando todo lo externo parezca contrario, el Espíritu Santo continúa obrando internamente para empujarte hacia la meta establecida por el Padre. Nadie tiene el poder de borrar lo que está escrito en el cielo acerca de ti, porque tu nombre está grabado en las manos de Dios y tu historia está asegurada en su voluntad. El hecho de que tu propósito esté sellado también significa que no estás a la deriva, sino bajo un plan estratégico del Espíritu. A veces parece que los retrasos son obstáculos, pero en realidad son ajustes divinos para llevarte en el tiempo exacto al lugar correcto. Nadie puede acelerarte fuera del tiempo de Dios, ni detenerte más allá del tiempo permitido. Esa certeza te da paz en medio de la incertidumbre y te recuerda que tu vida no está en manos de quienes te rodean, sino en las manos del que todo lo controla. Cuando otros intentan manipularte con amenazas, con falsas promesas o con presiones emocionales, recuerda que tu raíz está en Cristo. Su voz es la única que tiene autoridad sobre ti y su espíritu es el único que puede guiarte hacia la plenitud de tu llamado. No necesitas depender de la aprobación de hombres, porque el sello que portas es celestial. Y cuando ese sello está sobre tu vida, cada palabra manipuladora pierde fuerza, cada estrategia de control se deshace y cada intento de dominio fracasa. Estás blindado por la autoridad del Espíritu Santo. La vida está llena de ejemplos donde las personas intentaron controlar a otros, pero la mano de Dios se manifestó para demostrar que nadie puede usurpar su lugar. José fue vendido por sus hermanos con la intención de truncar su sueño, pero esa misma venta lo llevó al cumplimiento del plan divino. Moisés fue amenazado por Faraón, pero terminó guiando al pueblo hacia la libertad. David fue perseguido por Saúl, pero se convirtió en rey de Israel. En todos esos casos, lo que los hombres intentaron manipular se transformó en escenario de victoria, porque el propósito del Señor estaba sellado. Así, tu vida también es un testimonio vivo de que lo que Dios determinó permanece firme. No importa quién intente interferir, no importa qué circunstancias busquen detenerte, lo que está escrito en el cielo acerca de ti seguirá avanzando. El Espíritu Santo es tu defensor y tu guía, y nadie puede cambiar la dirección marcada por su mano. Aunque muchos lo intenten, no pueden manipular tu destino, porque el propósito divino está protegido, asegurado y sellado con la autoridad del Dios eterno que jamás falla. Vivir en fe y valentía significa caminar cada día confiando en lo que Dios ha dicho, aunque tus ojos naturales vean lo contrario. La fe no se basa en emociones ni en circunstancias, sino en la certeza de que las promesas del Señor se cumplen. Cuando enfrentas situaciones difíciles, la fe te recuerda que no estás solo, que hay un Padre Celestial que pelea tus batallas y que ya ha escrito tu victoria. La valentía surge cuando eliges creerle a Dios por encima de los diagnósticos, de las críticas o de las estadísticas. Ese acto de creer es lo que abre la puerta a lo sobrenatural. La fe verdadera te impulsa a dar pasos en terrenos inciertos porque sabes que el Espíritu Santo te sostiene. No necesitas ver el final del camino para avanzar porque confías en que aquel que comenzó la buena obra en ti será fiel para completarla. Esa confianza desarma el miedo y te da valentía para enfrentar gigantes, derribar murallas y declarar con firmeza que nada te podrá detener. Los que te rodean pueden dudar, pero tu fe se convierte en una luz que ilumina y en una fuerza que inspira a otros. Allí la valentía deja de ser un sentimiento y se transforma en una decisión diaria. Caminar en valentía no significa ausencia de temor, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. Muchas veces sentirás miedo, inseguridad o incertidumbre, pero la fe te da la convicción de que el poder de Dios es más grande que cualquier amenaza. Esa valentía nace del Espíritu Santo que habita en ti, recordándote que no has recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando decides creer, el temor se vuelve pequeño frente a la grandeza del Dios que camina contigo. Así descubres que la valentía no se trata de tu fuerza, sino de su respaldo. La fe también te prepara para esperar con paciencia, porque muchas veces los milagros no ocurren de inmediato. Pero el que confía en Dios no se desespera porque sabe que el tiempo divino siempre es perfecto. La valentía se refleja en esa capacidad de mantenerte firme cuando las cosas parecen retrasarse, de seguir creyendo aun cuando las circunstancias no cambian, y de sostener tu esperanza cuando todo lo externo parece contrario. Esa firmeza es la que hace que al final disfrutes la recompensa, porque la fe perseverante siempre atrae la manifestación de la gloria de Dios. El enemigo intentará sembrar dudas para robar tu fe, porque sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando decides levantar la valentía del Espíritu en tu corazón, cada mentira del diablo se vuelve inofensiva. Puedes escuchar voces que te dicen que no lo lograrás, que eres débil o que tu esfuerzo será en vano. Pero la fe te recuerda quién eres en Cristo y lo que Él ya conquistó para ti.
Esa seguridad te permite avanzar con la frente en alto, con la certeza de que el futuro está asegurado por el poder divino. Vivir con fe y valentía también te permite enfrentar desafíos que otros evitarían. Lo que para muchos es un obstáculo, para ti se convierte en una oportunidad de ver un milagro. Esa es la diferencia de alguien que cree. No se detiene ante los problemas, sino que ve en ellos un escenario para que Dios se glorifique. Cada batalla se convierte en testimonio, cada desafío en evidencia de que el Espíritu Santo está vivo y activo en tu vida. Esa mentalidad valiente te mantiene en constante movimiento hacia el propósito eterno que se te ha asignado. La fe además te permite declarar lo que aún no ves como si ya existiera. Tus palabras se alinean con lo que crees y comienzas a hablar vida, sanidad, provisión y victoria aun cuando tus circunstancias muestren lo contrario. Esa declaración llena de valentía tiene poder porque el cielo respalda lo que confiesas en fe. Por eso no se trata solo de creer en silencio, sino de levantar tu voz y proclamar que lo imposible es posible en el nombre de Jesús. Esa actitud cambia atmósferas y establece la realidad del reino en medio de la tierra. También la fe y la valentía se reflejan en la capacidad de inspirar a otros. Cuando caminas firme en lo que crees, te conviertes en un ejemplo que anima a los que están desanimados y fortalece a los que están débiles. Tu vida comienza a mostrar que no hay límites para el que confía en Dios, y esa demostración se convierte en un mensaje más fuerte que cualquier predicación. Allí comprendes que tu fe no solo es para ti, sino para que muchos otros sean impactados por la valentía que emana del Espíritu Santo en ti.